como Dios. Bueno, qué alegría. Les damos un saludo hoy muy especial a todos ustedes. Hoy es jueves, hoy es día de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Es un jueves muy especial porque seguimos con el hilo de este libro que nos ha dado tantas luces, tanta alegría en nuestro corazón. Un libro que nos ha enseñado tantas cosas. Bueno, darle la bienvenida también a Tati, que hoy nos acompaña. Ese día no estaba por acá. Estaba perdida yo. Sí, estaba perdida. Tati ya pues vive como más retirada de acá de la ciudad, entonces también le queda más complicado. Y vean, como les decíamos en alguno de los programas, hay veces somos muchas, hay veces son pocas, pero siempre surgen muchas circunstancias, pues el hecho de ser esposas, madres, surgen las enfermedades de los hijos, situaciones de última hora, cosas que no se esperaban, entonces eso siempre, pues ustedes van a ver a veces muchas, a veces pocas, siempre nos preguntan, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué no vinieron todas? Pero bueno, esa es la respuesta, la verdad es que siempre queremos estar todas, siempre tenemos el deseo, la motivación de estar, pero muchas veces pues se nos presentan dificultades y bueno, ustedes saben que lo primero es lo primero, pero bueno, aquí estamos, muy felices. Les recordamos que este libro, Regla de Vida para una Madre, es un libro que al final de todos los capítulos tiene como unas preguntas y unas tareas que son, yo creo que la esencia del libro, ¿cierto? Como sentarnos al final de cada capítulo a responder esas preguntas. Ella dice al inicio del libro que es muy bueno tener como unas hojitas destinadas o un cuadernito que tengamos por ahí para escribir, porque ella hace unas preguntas y es muy clave uno sentarse a responder esas preguntas y a empezar conforme a eso a organizar su regla de vida, porque el objetivo de este libro no es simplemente leerlo, es construir nuestra propia regla de vida, que recuerden que ella liga mucho el tema de la santidad a tener una regla de vida, que todos los santos la vivieron, la tuvieron, inclusive la vida consagrada tiene una regla de vida que es muy estricta en sus horarios de oración, de trabajo, de santísimo, de organización, de aseo, bueno, pero ella dice que también la santidad de una madre, de la vida laical, también necesita una regla de vida para ordenarse, para darle prioridad a lo que es primero. Entonces ahí nos empieza a hablar de todo lo que hemos venido viendo, el tema de la piedad, el tema de la persona, el tema de la pareja, ahora el tema de la paternidad y ya después vamos a ver lo de ser proveedores. Entonces, muy bueno que no solo escuchemos, leamos, sino que tengamos como esa intención de ir construyendo nuestra propia regla de vida para que este programa pues pueda dar un fruto muy abundante en nuestros hogares y bueno, de realmente ser como una respuesta de Dios para todos. Y ha sido muy bueno porque este libro nos ha llevado a la práctica. Así es. Pues hemos venido meditando de pronto otros libros donde hemos visto la vida de unas santas muy, muy hermosas, pero este libro en particular nos lleva a una práctica donde si lo hacemos, con seguridad muchas van a decir, ha sido la salvación. De hecho, muchas personas ya han escrito por el interno y dicen, no saben cómo me ha cambiado la vida, no saben lo mucho que me rinde el tiempo ya. Entonces yo creo que esa es la idea. O sea, este programa o esta iniciativa pues de leer este libro tendrá frutos en la medida en que lo pongamos en práctica, porque es un libro que nos lleva a eso, a que nos sumemos, a que busquemos soluciones, porque de nada nos sirve, ay sí, tan hermoso, tan lindo todo lo que dicen, si en realidad no lo ponemos en práctica, ¿cierto? Y esta mujer de alguna manera nos ha llevado a eso, a que lo pongamos en práctica, a que nos pongamos tareas, a que nos decidamos a que muchas cosas cambien en nuestro hogar, en nuestra maternidad. Entonces, bueno, yo sé que ha sido muy, muy rico en todo esto. Así es, inclusive me acordó Tati que siempre dice, creo que era Santo Tomás, que uno muchas veces tiene como ese anhelo de santidad, pero hasta que uno no toma una determinada determinación, dice, determinada determinación, y se va a construir su proyecto de santidad, pues es difícil como lograrlo, ¿cierto? Entonces a veces nos falta como esa voluntad que se mueva a ejecutar lo que tanto soñamos y pensamos, inclusive la sociedad, la cultura antioqueña es muy así, yo no sé si Tati se ha dado cuenta, nosotros somos muy de empujes, de cosas así, Focosos. Eso, de emprender, de ir, de ser impulsivos, de ser así,
pero el hecho de terminar una cosa, el hecho de ser constantes, el hecho de trazar como un fin y cumplirlo, eso nos cuesta un poco más, ¿cierto? Y eso es lo que realmente va a cambiar radicalmente nuestra decisión. Dice Antonio Royamay, ser o no ser santos, esa es la cuestión. Y la cuestión es decidirse de verdad por la santidad y trabajar con esmero y con valentía y sin pausa. Es decir, todos los días con constancia, luchar por construir ese proceso de santidad, que ahora no es solo personal, sino también de nuestra familia, que es una gran responsabilidad que tenemos. Entonces, bueno, les invito para que nos dispongamos, a hacer un momento de oración, una oración para pedir al Señor en esta mañana que nos asista con su gracia. Entonces, bueno, Tati, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Jesús, nos ponemos bajo tu presencia. Le pedimos a la Santísima Virgen María que nos acompañe, a esa Reina del Cielo que estamos seguros que es la que nos auxilia, nos forma, nos ayuda, nos da esas herramientas. Madre del Cielo, te entregamos este pequeño compartir, este programa, para que todo aquello que podamos aprender nos lleve a ser más santas, más parecidas a ti, a cumplir esa vocación a cabalidad como tú lo hiciste, a amar hasta que nos duela, a esforzarnos hasta que nos duela y a darlo todo por aquellos que tanto amamos, a nuestros esposos, nuestros hijos. Te entregamos a todas esas mujeres que hoy se conectan con nosotros y que están viviendo esta vocación, aquellas que están tristes, pero también aquellas que están felices y se sienten afortunadas de ser madres y esposas. Hoy te entregamos, Señor, la vida de todas estas madres, la vocación de todas estas mujeres, nuestra vocación, para que sea una vocación que nos lleve realmente a la santidad, al cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del cielo, acompáñanos y haznos como tú. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces antes de empezar queremos leer uno de los comentarios que ustedes nos comparten tan bonitos y saludarlas también. Este comentario es de Liliana Marcela Mendoza Moreno. Bueno, dice, qué bendición de Dios poder escucharlas. Y más en esta época donde el matrimonio es tan desvalorado. Cada vez vemos más matrimonios rotos y eso se da por nuestra incapacidad de perdonarnos día a día y de hacer esos actos de amor cada día. Gracias por tan bello programa. Dios les continúe dando perseverancia en este hermoso apostolado. Con gran cariño he escuchado todos y cada uno de sus programas y me han llegado a ayudar en mi labor de madre de 2 hijos y esposa de un hombre de carne y hueso. Millón de bendiciones. Qué lindo. Un saludo para Liliana. Así es, realmente esto se ve hoy mucho, el tema de la falta de perdón en el matrimonio que ha llevado a una crisis tan grande, pero qué bonito ir cultivando, como nos ha enseñado el libro, el tema de esta relación de matrimonio. Me imagino que a todas nos cuestionó mucho eso, el tema del perdón, el tema del amor sin reservas, sin medidas del uno por el otro. Entonces, bueno, un saludo Liliana, gracias por escribirnos, gracias por estar ahí y bueno, también gracias a todos ustedes que nos escriben todos sus comentarios, sus pedidos de oración, créanos que están acá muy cerca de nosotras. Entonces, ánimo. Aquí veníamos tratando a lo largo de los programas ya la prioridad de la paternidad y vamos a comenzar a leer nuevamente desde un titular que habla sobre la belleza y la dignidad de la paternidad. Yo quiero invitarlas a que estemos muy atentas porque ella está llena como de unos detalles tan lindos, Tati, no sé si te ha pasado, como que hace unas analogías, unos ejemplos, le pasan unas cosas que uno se siente
como súper identificado. A mí esto es lo que más me ha gustado de este libro. Que y esas luchas que tiene, uno dice, ay, no soy yo la única. Sí. Ella las tuvo también. Es como lo que a todas nos pasa y aprende uno a entender como mucho que realmente todas vivimos como el mismo combate, ¿cierto? Total. Entonces, bueno, dice, tan pronto como dejé de trabajar fuera de casa, Nicolás se tranquilizó y se puso más feliz. Sencillamente me necesitaba. Yo no era reemplazable. Estaba llamada a estar yo misma con mis hijos. Dios me los había entregado a mí y no a otra persona. En el proyecto de Dios yo estaba hecha a medida para ellos. A eso me pareció muy lindo. Sí, yo también lo resalté. Entonces sentí la inspiración de estudiar sobre la maternidad con mayor atención, con el deseo de saber todo lo posible sobre el tema. Pronto me encontré con una enseñanza que cambió por completo mi perspectiva. Un invierno, Philip y yo teníamos programado una charla de preparación matrimonial. En el manual nos encontramos con la afirmación de que los padres son imagen de la obra de Dios en la creación. Esta era una idea interesante. Saqué mi Biblia, leí el Génesis y me pregunté, ¿qué hizo Dios en la creación de todos modos? Mientras leía, fue como si corriera un velo. Pude ver claramente lo que Dios había pensado para la paternidad desde el principio. Siempre había sabido que Philip y yo participábamos en la obra de Dios al estar abiertos a la vida y tener hijos, pero no me había dado cuenta que de todo lo que hacía como madre era de hecho imagen de la obra de Dios. Increíble. Muy lindo. Era bastante claro que así como Dios proveyó a Adán y Eva de comida y refugio, de todo lo que necesitaban para vivir y sobrevivir, también Philip y yo estábamos llamados a proveer comida y refugio a nuestros hijos, pero también observé que Dios había creado un paraíso. Así mi hogar debía ser un pequeño paraíso, un lugar de belleza, paz y armonía. Del mismo modo que Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva, yo estaba llamada a tener una relación amorosa y una comunicación cercana con mis hijos. Demasiado hermoso. Muy lindo. Yo creo que lo primero es como esa respuesta de lo que veíamos anteriormente, que ella entró como en esa crisis y quería incluso buscar un reemplazo en su casa para ya irse a trabajar porque sentía que esa era como su forma de sanar eso que le pasaba. Pero se dio cuenta que su hijo comenzó como a tener muchos cambios en su comportamiento, se volvió muy agresivo, comenzó a cambiar muchísimo. Y ella dice ahí que tan pronto como dejó de trabajar fuera de casa, Nicolás se tranquilizó y se puso más feliz. Dice, sencillamente me necesitaba, yo no era reemplazable. Increíblemente, lo que más ataca hoy el corazón de la mujer es creer que cualquiera puede hacer su tarea, ¿cierto? No, eso a mí también me impresionó porque, no es exacto, no es así. O sea, cualquier mujer en una oficina, en un trabajo público puede ser reemplazable. O sea, es que tú dices no trabajo más y al otro día te tienen un reemplazo y que con seguridad lo va a hacer incluso hasta mejor que uno mismo. Pero aquí hay algo muy hermoso que ella decía, mis hijos estaban hechos a mi medida. Ay, sí, por eso es que ella aquí entendió tan perfecto que es que no es que así pueda venir una mujer muy buena, muy amorosa, muy espiritual, muy linda, que cocine delicioso. Tu hijo siempre va a tener ese vacío de que tú no estás en casa. Entonces ella lo entendió en ese momento. Ella dijo, yo no soy reemplazable. Tú puedes ser reemplazable en cualquier lugar del mundo, pero nunca en tu casa, nunca con tus hijos. O sea, tu lugar está ahí. Esos hijos estaban hechos a su medida. Lo que esos niños necesitaban, eres tú quien se lo puede dar. Era lo que ella entendía ahí. Así es. Y decía, yo estaba hecha a medida para ellos. Es decir, Dios le dio a cada madre esa gracia de estado que necesita para los hijos que le regaló. Yo no sé, Tati, si te has dado cuenta que a veces uno ve como muchos temperamentos de los hijos, de los niños de otras personas, incluso de los propios, y uno dice, Dios mío, esto era lo que yo necesitaba, ¿cierto? Porque a veces a uno le falta como moldearse en una parte de su carácter, de su temperamento, uno tiene muchas falencias, y llega un hijo a sacudirte, a decirte, bueno, hágalo pues en su proceso de conversión, que si usted no cambia, me va a volver nada a mí, ¿cierto? Como que necesito, mamá, de tu conversión, necesito de
de tu trabajo interior para que puedas sacarme adelante. Estos días hablaba con una mamá que me contaba que su hijo cuando estaba pequeño, que para ella era muy, pero muy difícil el comportamiento de él, que él hacía daños en un lado, hacía daños en otro, que todo el tiempo abría la nevera, quería estar comiendo, que no prestaba atención en nada, que en el colegio no se concentraba, que era para allí, para allá, que todo el mundo, pues que las hermanas hasta le ayudaban mucho porque ella estaba ya como en un momento de mucha desesperación. Pero ella decía, y yo me pegaba el Sagrado Corazón, yo oraba, yo decía, Dios mío, lo que tenga que hacer, que hacía una cosa, que decía la otra, que hacía la otra. Que una vez ya cuando llegó pues el niño como en una edad un poquito más avanzada, lo llevó donde una profesional pues de psicología para ver pues realmente qué era lo que pasaba con el niño, y le dijo, tu hijo se libró de ser diagnosticado y medicado por tu dedicación, mamá. Ay, qué por lo que belleza. hiciste con él. Sí. Y ahora el niño es un niño, está en noveno, es un niño grandísimo, pero es un caballero, o sea, un hombre en su sitio, un hombre prudente, uno lo ve y uno dice, wow, qué niño. Y pues escuchando la lucha de su madre seguramente es el fruto de todo ese sufrimiento que tuvo, y le decía a ella, tu niño tiene un coeficiente intelectual muy brillante, es un niño muy bueno, pero él pudo haber sido diagnosticado con un trastorno, medicado, pero se libró de eso, mamá, por tu dedicación. Y mira, Sara, qué lindo esta historia, porque con seguridad como estas hay muchas. Y tristemente, muchos de esos niños hoy no cuentan con esa mamá que está ahí teniéndole la paciencia. ¿Y quién más que una mamá para tenerle la paciencia a su hijo? O sea, es que uno, mejor dicho, cuando un hijo tiene una falencia, uno le busca por un lado, por el otro, no se le quita el sueño, y uno espero pensando, uno, ¿qué hace con ese hijo? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo mejora? Entonces, digamos que una persona que te los va a cuidar no va a tener ese esmero. Y digamos que esos niños que son tan hiperactivos, que son tan ansiosos, son niños que tienen muchas capacidades, son niños que pueden ser brillantes, pero que tiene que tener esa mamá que le saque ese tesoro que lleva, lo mejor que lleva adentro. Entonces, tristemente hoy muchos niños no cuentan con una mamá que contó este joven. Yo también conozco un joven que sus padres se le dedicaron y hoy en día es un deportista de alto rendimiento, un niño que, mejor dicho, todas esas energías que tenía, digamos que como que las desahoga en ese deporte, y lo apoyaron, lo acompañaron, y fue un niño que donde llegaba era rechazado. Porque son niños que obviamente como son intensos, son muy hiperactivos, son niños inquietos, entonces, como dicen por ahí, se los aguanta la mamá, ¿cierto? Pero son niños demasiado hermosos, que tienen mucho para dar, que tienen mucho potencial. Entonces, mamá, si tú no eres la que le tienes esa paciencia, si tú no eres la que pone ese ojo clínico y dice, mi hijo de aquí puede sacar algo muy bueno, pues dime quién. Sí, no, entonces, es que es increíble eso. Qué bueno que cuenten con esas mamás, y qué regalo de esas mamás que se donan y quieren dar lo mejor para esos hijos. Y que entienden que su gracia, que tienen la gracia de Estado para descubrir el plan de Dios para cada uno, porque realmente todos los hijos son muy diferentes. Hay unos que tienen temperamentos extremadamente sanguíneos, otros muy coléricos, otros melancolísimos, que lloran por todo, que todo les duele, todo los aflige, que todos sufren, hay otros que todo los encoleriza, hay otros que ni saben dónde están parados porque todo lo dejan de un lado a otro. Entonces uno dice, Dios mío, para esto realmente la gracia de Dios, la formación también, porque ella habla mucho del tema de estar inquietos y formarnos, pero qué bueno también buscar una buena formación, ¿cierto? Porque hoy también tenemos de todo tipo de formaciones, y uno es como cuando uno está enfermo y busca en internet sobre esa enfermedad, aparecen los comentarios más catastróficos y los más alentadores, ¿cierto? Y uno lee todo el panorama y a veces uno queda hasta turbado y angustiado de escuchar y ver tanta información que hay al respecto. Eso mismo pasa también muchas veces con la educación, pero aquí nos habla de algo tan importante, que es el tema de buscar en la fuente de la sabiduría, que es Dios. Entonces dice que un invierno, Philip y yo teníamos programa, bueno, esta ya la leímos, cuando estaban y vieron lo que había pasado en el Génesis, dijo que
que Dios proveyó a Adán y Eva de todas las cosas materiales, les dio el alimento, el vestido, pero dice algo que a mí eso me tocó mucho el corazón y dice que también Philip y yo estábamos llamados a proveer comida y refugio a nuestros hijos, pero también observé que Dios había creado un paraíso y así mi hogar debía ser un pequeño paraíso, un lugar de belleza, paz y armonía. Del mismo modo que Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva, yo estaba llamada a tener una relación amorosa y una comunicación cercana con mis hijos. Eso me pareció hermoso porque sí. Es que construir un paraíso, de hecho es una frase del Papa Juan Pablo II que dice, una familia feliz es un paraíso anticipado. Y es real porque es que para uno su casa se convierte como en el remanso de paz, en el refugio, en el lugar donde uno quiere llegar después de estar por fuera y saturarse de todo lo que está pasando, de los medios, del miedo que infunde la sociedad actual. Uno en la calle a veces se siente como ya está inseguro, ¿cierto? Uno camina por ahí y dice, Dios mío, algo me puede pasar. Pero llega uno a su hogar y uno dice, uy, qué descanso. Incluso el esposo también, muchas veces ellos en su labor ardua del día a día dicen, Dios mío, mi descanso es llegar a mi hogar, llegar a mi casa, así sea a escuchar a mis hijos llorar en el caos pues, de los niños y todo, pero es mi hogar, o sea, es mi remanso de paz. Y no confundamos paz pues como con ausencia de ruido o de cualquier dificultad, porque realmente pues más en un lugar donde hay niños pequeños, pues casi que solo hay silencio cuando están dormidos o sí. Cuando hacen la siesta, cuando están estudiando, de resto siempre hay ruido en la casa, ¿cierto? Porque son niños, pero la paz es realmente encontrar en el hogar ese amor que hace que seamos hoguera, ¿cierto? Es la palabra hogar, viene de hoguera, que es calor, es cercanía, es que mis hijos se sientan amados, se sientan amparados, se sientan confortados por papá y por mamá y sientan que realmente se aman y se quieren y se respetan en el hogar, porque cuando uno dice que una comunicación cercana, el hecho de estar ahí con ellos, de hablarles, de saber que mamá me mira a los ojos, mamá sabe lo que siento. Estos días María Antonia llegó y me miró cuando llegó al colegio y me dijo, mamá, mírame. Entonces yo la miré y me dijo, mírame bien. Y yo dije, ¿qué pasó? Y es que mírame a los ojos. Y yo, es que es cierto que ya sabes qué me pasó, como ella misma indagando. Y yo dije, hoy lloraste, ¿cierto? Y es que sí, mamá. Pero me dijo eso como me lo dijo así como con picardía, pues como esperando a ver qué le decía. Yo sé que tú sabes. Pero me decís que mírame bien, y yo lloraba, es que sí, mamá, hoy lloré. Entonces yo decía, Dios mío, increíble. Como los hijos como que ya esperan eso de mamá o de papá. Mira, Sara, que me impresiona mucho esa parte donde ella hace la relación de que, pues cuando había el paraíso y Adán y Eva tenían esa comunicación perfecta con Dios, pues ahí era el paraíso, ¿cierto? Así es. Entonces, es cierto que muchas veces en nuestro hogar o con nuestros hijos, ese paraíso para nuestros hijos es cuando hay esa cercanía. O sea, y qué importante es esa cercanía porque muchas veces somos madres presentes, pero madres ausentes. O sea, madres que nos ahogamos en mil ocupaciones más, pero no leemos ojos, no leemos caras. Es tan importante esa cercanía que nos lleve a indagar lo que hay en la mirada de nuestros hijos. Hace poco recogí a mi hija en el colegio y yo siempre he contado que para mí es fundamental el momento en el que se sientan en el carro, porque eso me comunica un montón de cosas. O sea, hola hija, ¿cómo te fue hoy? Esa respuesta es, no, eso es crucial. Y yo me acuerdo que esta semana que la recogí, la semana pasada, ella se montó y yo dije, se montó diferente. O sea, ese saludo no es el saludo de mi hija. Y no me quiso decir, pero yo la dejé. Y a los 2 días me dijo, mami, ¿te acuerdas qué tal y tal cosa? Y me contó lo que había sucedido. Entonces muchas veces es eso, es aprender a leer miradas, que esa comunicación sea tan profunda, tan cercana, como la comunicación que tenían Adán y Eva con Dios, que se hablaban de tú a tú, que se escuchaban.
Y qué bueno que podamos escuchar los sentimientos de nuestros hijos. Nuestros hijos guardan un montón de sentimientos, nuestros hijos guardan un montón incluso de tristezas, porque a veces en un colegio, pequeños, en el colegio de pronto le dijeron, eres orejón, en el colegio de pronto le dijeron, tu cabello es feo, cosas tan diminutas, pero que para un niño son tan importantes y son tan grandes, y que si tú estás atenta en esa comunicación cercana con tu hijo, con seguridad vas a poder hacer un montón de cosas. Alguna vez me decía una mamá que cuando renunció a su trabajo y empezó a estar con sus hijos, empezó a conocer un montón de cosas que desconocía de sus hijos. Y es por eso, porque muchas veces creemos que porque pasamos tiempo con ellos, entonces lo estamos dando todo, pero qué rico que hoy indaguemos cómo es esa comunicación con nuestros hijos, qué bueno que hoy podamos decir, bueno, qué tan cercano soy yo con mis hijos, qué tanto los conozco, porque quizá podemos ser madres que desconocemos a nuestros hijos, que desconocemos sus sentimientos, que desconocemos muchas cosas importantes para ellos, y qué bueno que los podamos ayudar y que estamos con seguridad a tiempo de hacerlo. Ahora que hablabas eso de Adán y Eva, Tati, recordaba en el relato del Génesis cuando Eva va y le cuenta a Adán lo que había pasado, y él también comparte ya esa herida, ese pecado original. Dice que Dios comenzó a buscarlos en el jardín, llegó a la misma hora que siempre se encontraban y comenzó a buscarlos donde siempre se veían con él y no los encontró. Entonces dice que Dios preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás? ¿Cierto? Le lanzó esa pregunta que es tan existencial, le dijo, ¿dónde estás? Y no porque Adán y Eva no porque Dios no supiera dónde estaba, pues para Él, si sabe dónde estamos ahora que hay tantos millones de personas, ahora con solo 2 en el mundo que Él mismo había creado, pregunta, ¿dónde estás? Pero no era ¿dónde están ustedes?, sino que era una pregunta que querían que ellos escucharan para que reflexionaran dónde estaba ahora su corazón después de lo que había pasado. ¿Dónde estás cuando en mí no estás? Cuando en mí no estás, exactamente. Entonces ese es el cuestionamiento que a veces debemos hacernos, ¿dónde estoy? Y dónde estoy es dónde están mis pensamientos, mis afectos, mis deseos. ¿Dónde está lo que quiero? O sea, ¿qué es lo que estoy deseando? ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy anhelando? Porque ahí donde están mis afectos es donde estoy yo. Y a veces tenemos esos afectos tan desviados, tan distraídos, que no sabemos dónde estamos, ¿cierto? Entonces nos cuesta estar donde debemos estar, ¿cierto? Porque uno puede, ahora que decías presencia, pero no presencia, uno puede estar sentado, inclusive ella lo hablaba al principio, que uno puede estar sentado haciendo tareas con sus hijos, pero con el teléfono en la mano y estar pensando en otras miles de cosas, y su hijo ahí llorando, mami, no soy capaz de hacer la tarea, y tal cosa, y uno, pero hágale, pero tal cosa, usted por qué es tan desconcentrado, pero vea, no va a alcanzar la tarea, y el niño pensará, pues, pero desconcentrado, y mi mamá, ¿qué está haciendo, cierto? Ay, sí. O quizá ni siquiera con su querer ahí. Recuerda que en el capítulo pasado ella decía, vi un chico con maleta del colegio y dije, yo quiero estar ahí, porque yo no estoy ahí. Sí. Entonces muchas veces podemos estar en medio de otro querer, de la vida de otra persona, queremos estar viviendo otra circunstancia que no es la que estamos viviendo en el momento. Así es, y eso nos distrae porque podemos hacer lo mismo del día a día, cocinar, organizar la casa, barrer, trapear, sacudir, en el cuerpo, pero el corazón en otro lugar, ¿cierto? Y los hijos necesitan ese corazón de madre, ese corazón que escucha, ese corazón que siente. Pues has hecho en el programa de este mismo capítulo anterior, hablábamos de que no todas tienen pues las mismas circunstancias, que hay momentos donde se acaba el trabajo de papá y a mamá le toca salir del hogar, de que hay situaciones muy difíciles donde no hay otra opción, que Dios suple ante esas situaciones, y que incluso en los momentos donde mamá pueda estar, que aproveche esos instantes para darse completamente a sus hijos, así sean pocos, mientras la situación se organiza y se estabiliza. Pero miren, es lo mismo, es tener el corazón donde debe estar. Entonces yo creo que los hijos sienten eso, Tati, eso para ellos es increíble, pero cuando un niño se siente amado es muy diferente a cuando está buscando amor, ¿cierto? Él busca ser amado y hace una cantidad de cosas
pero cuando encuentra el amor, ahí como que encuentra su plenitud, su refugio y también la firmeza que da el amor, ¿cierto? Porque es un amor que afirma, un amor que limita, un amor que muestra el camino, pero para eso hay que saber por dónde es que Dios quiere conducir a mis hijos, mi hogar. Y es así como dice, así como Dios había infundido el conocimiento en Adán y Eva para la supervivencia y la gestión de la creación, yo también, esto me parece muy lindo, estaba llamada a educar mis hijos, a compartir con ellos el don de la fe que había recibido y a enseñarles las habilidades y darles la comprensión que necesitaban para vivir en sociedad y hacer de ella un lugar mejor. Me di cuenta que así como Dios les había encargado a Adán y Eva la tarea de cuidar el jardín, yo también debía entrenar a mis hijos para el trabajo, delegarles responsabilidades para la construcción de su carácter y para que tuvieran un papel en el cuidado de nuestro hogar. Como Dios gobernaba a Adán y Eva, dándoles una ley y ordenándoles que la cumplieran, también Philip y yo estábamos llamados a gobernar a nuestros hijos mediante el orden y la disciplina. Y del mismo modo en que Dios perdonó a la raza de Adán y Eva por su rebeldía y se inclinó y les dio vestimenta, yo debía perdonar a mis hijos por cualquier desobediencia y cubrir sus pecados con amor. Pero, dado que Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín por su propio bien, era consciente de que no debía proteger a mis hijos innecesariamente de las consecuencias justas de sus actos. De todo esto que sigue, que los padres son imagen de Dios cuando realiza su creación. Qué vocación tan noble y apasionante la nuestra. Qué dignidad tiene incluso la tarea aparentemente más mundana. Cada acto que hacemos por o con nuestros hijos refleja el amor divino que Dios desplegó en la creación. Mi propia ignorancia de mi vocación me había impedido ver antes su belleza, pero ahora la verdad me había liberado. Ya no me sentía como si estuviera haciendo algo de menor importancia. Tenemos una misión verdadera, importante y irreemplazable, la misión personal de criar a nuestros hijos. Esto es hermoso. Como dice el Papa Juan Pablo II en su carta a las familias, la educación de sus hijos puede considerarse un verdadero apostolado. Dios mío. Y es que tiene muchísima riqueza este libro. Sí. Miren esta analogía tan linda que hace con Adán y Eva. Precisamente dice Dios, ellos cometieron su pecado y dice que lo hace mediante el orden y la disciplina. El mismo modo en que Dios perdonó, nosotros también debemos perdonar con amor a nuestros hijos por cualquier desobediencia y cubrir sus pecados con amor. Pero también tuvieron que abandonar el jardín por su propio bien. También nuestros hijos necesitan asumir las consecuencias justas de sus actos. ¿Cómo ves tú tuvieron que abandonar ese paraíso? Pues cómo que tuvieron una consecuencia por haberse equivocado. Y que eso mismo tenemos que hacer con nuestros hijos, o sea, no es que por amor y ya, o sea, sino que darles un amor, como dice por ahí, enérgico. Sí, así. Ese amor un amor total. Que le dice a nuestros hijos que cuando se equivocan, todo tiene una consecuencia, y que aunque te sigo amando, te tengo que corregir, y que aunque te sigo amando, te tengo que decir que eso no estuvo bien hecho, y que aunque te sigo amando, te tengo que decir que todos esos actos malos que tienes tienen una consecuencia que no son tan buenas. Así es. Inclusive Monseñor Fulton Sheen habla mucho de eso, de que realmente la crisis de la actualidad en educación, en materia de ideologías, de esto de la ideología de género, del aborto, todo lo que se ve, es una crisis de autoridad, ¿cierto? Como de que no se reconoce la autoridad, no se reconoce quién es la autoridad, cuál es la autoridad, cómo se ejerce la autoridad. Si realmente no conocemos esa autoridad como un servicio, porque la autoridad es un servicio, uno sirve a sus hijos cuando les hace obedecer, cuando les hace amar la voluntad de Dios, porque ellos con este irse del jardín reconocieron que habían perdido algo que Dios les había dado por amor y que era algo que les iba a doler profundamente, pero iba a crearles la conciencia del error que habían cometido, ¿cierto? Y miren que
que habla de que el tema de la educación de los hijos se considera como un verdadero apostolado, lo dice Juan Pablo II, y es a veces una misión que a unos le cuesta asimilar como un apostolado, porque uno ve como muy claramente el apostolado de las almas, de salir, de predicar, de anunciar, y es muy importante porque nuestra misión es ser madres, pero no es nuestra única misión, también somos llamados a ser misioneros. Pero el estar en casa, el educar a nuestros hijos es un apostolado, es el hecho de entender de que Dios me está pidiendo esa santidad de mis hijos, me está pidiendo su guía, su camino, su corrección, su santificación, su edificación. Nuestros hijos, así como Adán y Eva, nacen con un pecado original que en algunos está más marcado en un lado o en el otro. Uno ve hijos que están muy inclinados a la ira, hijos que tienen una inclinación muy fuerte desde pequeños, que uno ve que tienen como muchas inquietudes en el tema de la pureza. Hay otros hijos que se inquietan, tienen una inclinación muy fuerte a la mentira, a la ira muy desbordada, y uno empieza a ver como esas inclinaciones de sus hijos, porque realmente no es que nazcan, claro, por el bautismo, llega esa redención de Cristo a ellos, son hijos de Dios, pero la herida del pecado original sigue en nosotros, ¿cierto? Y eso no lo podemos desconocer. Y es algo muy lindo porque Dios nos permite convivir con esa herida, mirar esa herida, pero mirarla para ayudarle a sanarse, ¿cierto? Para encontrar una sanación. Los papás de Santa Teresita, Tati, que es tu santa devoción, estos días fue el día de ella y te recordé mucho. Santa Teresita, Luis y Celia, ellos a mí me sorprenden mucho porque estaba con mi esposo como leyendo el libro de ellos, y realmente eso, yo siempre quedo como con ganas de llorar, porque veo que ellos dice que Celia a veces se quedaba con sus hijos porque empezó a tener un trabajo muy fuerte, ella era costurera y en su taller empezaron a pedirle trabajo, y tenía mucho que hacer, pero ella decía que a veces no le importaba tener que trasnochar mucho solo por quedarse un rato jugando con sus hijos, sentarse con ellos al piso para poderles mirar y para poderles hablar. Y dice que aunque ella tuvo una madre muy fuerte, porque ella misma escribe que tuvo una mamá que fue muy fuerte, que no supo darle amor, que la trataba de una manera como muy impositiva, que ella no recuerda como abrazos de su mamá, pero a pesar de eso fue una madre dulce, fue una madre amorosa, fue una madre tierna. Inclusive Leonia, que fue una de sus hijas, dice que era una hija de un temperamento dificilísimo, que nadie la quería, que salía con unos comentarios muy fuertes, que se enojaba por todo, se tiraba al piso, hacía berrinches, lloraba. Y dice ella que se dio cuenta que una de sus criadas, de las que estaba con ella en el hogar, la trataba muy mal, era muy fuerte con Leonia. Y por eso Leonia estaba empezando a adoptar esas actitudes como de tanta coraje, de tanta agresividad. Y ella dice que se dedicó a ella, se fue con ella y empezó a corregirla, pero desde el amor empezó a mostrarle el camino, empezó a orar, porque ella decía, oraba a la Santísima Virgen y le decía, Madre, muéstrame lo que mi hija necesita, muéstrame lo que ella necesita. Y que fue una dedicación tal que después Leonia cuenta en sus cartas, cuando ella fue la que ya cuidó a su papá al final de su vida. Sí, fue una de las que más se dedicó. Y referente a lo que dice Sara, es increíble porque esta madre decía, Señor, pero ¿por qué si a todas las amo tanto, si todas acogen ese amor, ¿por qué Leonia no? O sea, ella le parecía algo impresionantemente raro porque todo lo que hacía con ellas funcionaba, lo recibían, y Leonia era como si tuviera una caparazón, una barrera, y cuando se dio cuenta lo de esta mujer que les ayudaba y el mal que le estaba haciendo a la niña, ella dijo, pobre mi niña, qué pecado de mi niña, ahora lo entiendo todo. Y qué bonito, porque ahí es donde uno ve a esa mamá que está con los ojos puestos en sus hijos, y ella nunca se rindió, le daba por un lado, por el otro, insistía y nunca se agotó. Digo, a ella también le tiene que entrar el amor de Dios, porque ella decía, es como si el amor de Dios no entrara en ella. Así es. Que era muy duro. Como si fuera insensible al amor. Sí, como si fuera insensible al amor, pero se dio cuenta que había un daño externo que la estaba afectando. ¿Y cuántas veces en nuestros hijos hay daños externos que no permiten que ese amor que nosotros les damos
produzcan, ¿cierto? Entonces, muchas veces amistades que dejamos entrar a nuestros hogares, muchas veces personas que permitimos que compartan con ellos, amistades que no les hace bien, y digamos que este ejemplo que traes como a colación, qué bueno, porque muchas veces nos puede pasar a nosotros, y esta mujer es, sí, si tienen la oportunidad de leerla, léala, que es una mujer que nos enseña demasiado, una mujer que de verdad nos muestra ese referente de una mujer que fue trabajadora, porque fue muy trabajadora, que incluso era demasiado dedicada a su trabajo, pero nunca descuidaba lo más importante que eran estas hijas. Y es cierto que Leonia sí mostró ser una mujer diferente a las otras 4, pero sin embargo logró dar lo mejor de sí. En los últimos años cuidó muchísimo a su papá y fue el bastón de ese papá que terminó tan enfermo y que necesitó tanto de ella. Entonces mira que en el fondo... Dice que se muere y ahí ella se va para el convento, sí, también a ser religiosa. O sea, pero ella no se iba, era porque tenía que devolverle ese amor a su papá, estar con él, cuidarlo, y que inmediatamente él muere, ella va a cumplir también su vocación. Ay, sí, hermoso, hermoso, porque al final, pues sí, fue una mujer que devolvían de muchos conventos por su enfermedad y cosas, pero sin embargo logró ser religiosa. Y qué bonito estas familias que nos muestran que sí se puede, que ese dedicarle a nuestros hijos siempre traerá como respuesta frutos innumerables. O sea, todo lo que podamos dar a esos hijos con seguridad se verá reflejado, así sea en la eternidad, pero se verá reflejado. Así es. Y yo creo que esto también es, finalizando esta parte, dice que en toda... Ay, se me fue... La educación consiste fundamentalmente en preparar a la persona para aquello que debe ser y para aquello que debe hacer aquí en la tierra, con el fin de alcanzar el objetivo sublime para el que fue creado, es decir, para el cielo. Esto lo dice el Papa Pío XI. Entonces dice, en la educación tiene fines naturales y sobrenaturales. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar sobre el tema de acercar nuestros hijos a Dios, que va a ser el próximo capítulo. No se lo pierdan, porque yo creo que Dios nos habla muy fuerte al corazón. Celia fue una mamá que supo vivir un proceso de conversión, ¿cierto? Que supo hacer diferente lo que ella había vivido a hacerlo con sus hijas. Inclusive ella cuenta con tristeza, le mandaba cartas a sus hermanos contándoles sus luchas, pero lo que vieron sus hijos en su madre fue un proceso de conversión constante, una madre que luchaba y luchaba, que con seguridad se habrá equivocado, pero que todos los días luchaba por hacer de ella el proyecto de Dios en su vida para poder cumplir así el de sus hijos, porque no era solamente educarles, porque ella les enseñaba a coser, a tejer, a una cosa a la otra, pero sobre todo les enseñó a cumplir la misión que Dios tenía para ellas en el cielo. Entonces, bueno, que le pidamos hoy esa gracia a San Luis y a Santa Celia, que son unos hombres, un matrimonio de admirar tanto, y también para que podamos seguir en esta prioridad de la paternidad, buscando de la mano de Dios ser esos padres que nuestros hijos necesitan. Amén. Entonces, bueno, Dios les pague por conectarse y por estar aquí. Gracias, Tati, por acompañarnos, y que la gracia esté con ustedes. Dios los bendiga.